Ahora vamos a ver la unidad 4, que es de otras funciones. Entre ellas podemos mencionar lo que es la función polinómica. Una función polinómica está definida así, como que son de números reales en números reales, tal que ese valor de f de x va a estar dado por a0 más a1 x más a2 x al cuadrado, pero lo que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, que la x va aumentando y el valor de a, que son, acá lo toma como a1, a2, a3, a4, a sub n, son coeficientes o valores distintos. El exponente, el mayor exponente que tenga el polinomio es lo que se denomina como grado de un polinomio. Entonces, el dominio del polinomio siempre es R, es decir, el conjunto de números reales. Dentro de las funciones cuadráticas tenemos lo que es la función o la forma polinómica que viene dado por ax cuadrado más bx más c. Estas son de segundo grado, como ustedes pueden ver, porque está elevado a la 2. A tiene que ser lógicamente distinto de 0. Si no, si fuese 0, nos quedaría lo que llamábamos como una función lineal. Es decir, esto desaparece y nos queda bx más c, que sería una función lineal. Entonces, para hacer una función cuadrática, siempre ese valor de a, el a debe ser distinto de 0 para que nos quede cuadrática. Esta sería una función cúbica. El a también distinto de 0. Estos son los coeficientes de la función. Cuando nosotros tenemos, decir, esta función, el número r es la raíz o solución de esa función polinómica. Para eso, esa raíz tengo que llevar a la función a igualarla a 0. Por ejemplo, acá yo les puedo mostrar que en este ejemplo la función x cuadrado menos 4 dice, se ilustra gráficamente. ¿Qué sería la ilustración gráfica? Esta que tienen acá. Esa es la función x cuadrado menos 4 igual, o sea, la función es x cuadrado menos 4. ¿Qué? Para calcular las raíces, decir, ¿quiénes son las raíces? Serían los puntos donde la función corta al eje x. Observen que acá la corta en 2 y menos 2. Bueno, ¿cómo lo calculamos? Haciendo que la función sea 0, es decir, ese es el famoso valor de y, es decir, sobre el eje y, cuando y vale 0, ¿cuánto va a valer x? Entonces, como la función es igual a 0, indudablemente que nosotros la despejamos y me va a quedar el 4 va a pasar sumando y el cuadrado va a pasar como una raíz. No se olviden que la raíz es más menos, por lo tanto voy a tener un x1 que va a valer más 2 y el otro x2 que va a valer menos 2. Entonces, esas son las raíces de las funciones, por eso se le denominan raíces a esas funciones. Bien, dice, como otro ejemplo, se puede mencionar esta otra función, donde tiene sus valores como menos 3 más 1. En un video anterior yo les había mostrado que para esa función de x cuadrado más 2x menos, 2x menos 3 la deberemos igualar a 0. De aquí, recuerden que determinamos x1, 2 a partir de la formulita menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, dividido 2a. En este caso el a vale 1, el b vale 2 y el c vale menos 3. Si nosotros la desarrollamos, vamos a obtener que los valores de x1 es menos 3 y el valor de x2 es 1. Lo que quiero que tengan en cuenta, que por acá se van a dar cuenta que figura que x cuadrado más 2x menos 3 igual a x más 3 por x menos 1. Es decir, podemos transformar esta en esta. ¿De qué manera? Si yo tengo que a x cuadrado más bx más c va a ser igual a por el producto de x menos x1, x menos el resultado que será x más 3, por eso me queda x más 3, por x menos x2, que en este caso es x menos 1, por eso queda x menos 1 en la función.
Ahora, bien, ya entendemos entonces cómo calcular las raíces. La forma factorizada, bueno, cómo se las he dado yo y cómo se puede llegar a producir. Pero cuando nosotros tenemos esta forma, siempre voy a obtener dos valores, uno positivo y el otro negativo. Bien, entonces eso es lo que ustedes van a tener que tener en cuenta. Lo que tienen que tener en cuenta es de que esto que está acá es lo que se llama discriminante y se representa por la letra delta. Sería b cuadrado menos 4 por a por c. Se van a dar cuenta que si este discriminante, el delta, me queda mayor a 0, vamos a obtener dos resultados, que va a ser x1 y x2. Si el delta, el discriminante, es igual a 0, tenemos un mismo resultado tanto para x1 como para x2. Si ustedes observan, si el discriminante es 0, esto se me hace 0 y me va a quedar menos b sobre 2a. Entonces básicamente los dos resultados van a ser iguales. Ahora, si este discriminante es menor a 0, no vamos a obtener resultado porque vamos a estar dentro del campo del imaginario. Bien, o sea que en ningún momento la función va a cortar al eje y. Hay distintas maneras también de representarlo. La otra manera es una forma canónica. La forma canónica es esta donde nosotros tendríamos f de x igual a por x menos h al cuadrado más k. Primero, ¿cómo llego a esta forma? Es a partir de llevando la función a un binomio cuadrado perfecto. Sí. Y el valor de h y el valor de k son valores que van a venir dados por las coordenadas del vértice de la parábola. Bien, ¿cuáles son las propiedades de la gráfica de una función? Que es lo que lo tenemos que poder ver o analizar. Las propiedades vendrían a ser que siempre va a ser una función continua, es decir, que no voy a tener saltos, no voy a tener huecos, ninguna interrupción. La gráfica del polinomio es una curva suave con esquinas redondeadas, es decir, que no me va a quedar la función así quebrada, por decirlo de alguna manera. Eso no sería. Tiene máximos e intercepciones con x y que el polinomio también tiene como máximo n-1 puntos donde cambia la dirección. ¿Cómo es ese comportamiento del cambio de dirección? Bueno, tenemos que ver si n es par, es decir, si fuese 2, 4, 6, 8 el exponente mayor, tenemos dos situaciones. Que el a sub 0, perdón, que el a sub n sea mayor a 0, por lo tanto me va a quedar como si fuese una parábola hacia arriba. Si es menor a n, la parábola me va a quedar hacia abajo. Bien. Si n es impar, 3, 5, me van a quedar, depende. Si a sub n es positivo, en la izquierda va a ser hacia abajo y en la derecha va a ser hacia arriba. ¿Ok? Y si es menor a 0, va a ser exactamente al revés. Es decir, hacia arriba, primero, hacia arriba, y el otro va a ser hacia abajo. Es decir, van a estar cruzados. Observen en este detalle, donde y es igual a x al cubo. Las raíces, que sería la más sencilla, es la raíz cúbica de 0, que entonces x vale 0 y por lo tanto, tanto dominio como imagen es real, y siempre me va a quedar en 0. No sé si se alcanza a ver la figura, pero básicamente me queda una curva de esta manera, donde las tres raíces pasan justamente por el punto 0. La de cuarto grado, que es x a la cuarta, bueno, también el x me va a quedar 0 y voy a tener todas en el punto 0. Pero acá, ¿cuál es la curiosidad? De que si bien el dominio van a ser todos los números reales, la imagen únicamente va a estar dada desde el 0 hacia los positivos, ya que la curva es de esta forma. Bien, ahora, si suponemos, por ejemplo, esta función, igual a x al cubo menos x. Acá tenemos dos situaciones. Primero, la función me queda graficada de esta manera. Bien.
una situación más o menos así. Donde tenemos que, para poder ver cuáles son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, para determinar las raíces, x lo tengo que hacer a la función 0. Entonces, x saco de espejo x, me queda x por x cuadrado menos 1, donde una de las x va a ser 0, que es este punto que nosotros tenemos allí. Y las otras dos x, cuando nosotros lo determinamos, va a valer. Una va a valer como 1 y la otra va a valer como menos 1. Es decir, estos puntos que yo tengo acá. Este es menos 1 y este es 1, que son los tres puntos donde corta al eje x. Esas serían las tres raíces. Dominio todos los reales, la imagen todos los reales. Los intervalos que crece, es decir, donde se hace positivo, donde se hace, donde las dos variables son positivas y las dos son, o las dos son negativas. Si analizamos todo esto hasta acá y todo esto hasta acá, si nosotros hiciéramos el cálculo como corresponde, veríamos que estos valores es menos un tercio y más un tercio. Entonces tenemos que crece en los intervalos de menos infinito a menos un tercio, es decir, desde menos infinito hasta menos un tercio. Y también desde un tercio a más infinito, es decir, desde un tercio a más infinito, crece. Bien, ¿y decrece desde dónde? Desde menos un tercio hasta más un tercio. Ese sería su intervalo de decrecimiento. Bien, en el otro video vamos a ver ya la otra parte sobre polinomios y su multiplicación.